Clara tenía 6 años, pero en la calle eso no importaba. Dormía con los brazos cruzados sobre su estómago vacío y el cuerpo encogido como un animal pequeño, acurrucada en un banco de madera fría. A su lado, un osito de peluche sucio le servía de almohada. Llevaba la misma ropa desde hacía días, una camiseta demasiado grande y unos pantalones desgastados que ya no protegían del viento de la noche. Cada tarde, al ponerse el sol, se acomodaba en el mismo banco, esperando. Su madre le había dicho: «Espérame aquí, no te muevas, voy y vengo». Y Clara obedecía, como si aún no entendiera que el mundo no siempre cumple sus promesas. Durante el día, buscaba entre los botes de basura algo que pudiera parecer comida. A veces encontraba un pedazo de pan, una manzana mordida, una bolsa de papas medio vacía. Otras veces, nada. Nunca pedía, nunca hablaba con nadie. Tenía miedo de que, si se alejaba del banco, su mamá volviera y no la encontrara. Así que esperaba. Del otro lado de la ciudad, en un edificio de cristal con vista al parque, Marcelo Luján ajustaba su reloj de pulsera y entraba a la sala de juntas. No lo hacía por vanidad, lo hacía por costumbre. Tenía 48 años, dirigía una de las empresas de tecnología más rentables del país y usaba trajes italianos como quien se pone pijama. Desde que su esposa y su hija murieron en un accidente 5 años atrás, su vida era una sucesión de agendas llenas y silencios largos. Su apartamento era amplio, con muebles modernos y pisos de mármol, pero no tenía fotos colgadas en las paredes ni ruidos en la cocina. Todo estaba perfectamente ordenado y absolutamente vacío. Marcelo no hablaba de su hija, no visitaba tumbas, no iba a terapia, solo trabajaba, de lunes a sábado de 8 a 8. Las únicas palabras que pronunciaba fuera del trabajo eran para el chofer o la asistente. Comía en su escritorio, dormía con pastillas, sonreía sin que se notara. Cada mañana, al cruzar el parque camino a la oficina, Marcelo veía lo que evitaba mirar: indigentes dormidos bajo cartones, adolescentes pidiendo monedas, madres con bebés en brazos vendiendo chicles. No se detenía, no era su problema, hasta que la vio. La primera vez fue una sombra, una figura pequeña bajo una cobija vieja, pero al día siguiente, y al siguiente, la niña seguía ahí. No era parte del flujo de gente, no molestaba, no pedía nada, solo estaba. Cada día en el mismo banco, a la misma hora. Lo que llamó su atención fue el peluche. Tenía el nombre Clara bordado en una oreja, un nombre que ya no escuchaba, un nombre que le pesaba en el pecho como una piedra fría. Se detuvo un segundo, solo un segundo. Luego siguió su camino como siempre, pero ese segundo cambió algo. Esa noche no pudo dormir. Se levantó varias veces. Abrió el armario donde aún estaban guardadas las cosas de su hija. No las tocaba desde hacía años. Pero ahora estaban allí, presentes, mirándolo sin decir nada. A la mañana siguiente tomó una ruta diferente al trabajo, intentando convencerse de que era por casualidad. Pero pasó de nuevo por el banco. La niña seguía ahí. No lloraba, no hablaba. Solo lo miró con unos ojos grandes, claros, sin expresión. Él bajó la vista y siguió caminando. Esa noche volvió al parque, no entendía por qué. Tal vez quería convencerse de que ella ya no estaba, que había sido llevada por alguien por quien fuera. Pero no. Ahí estaba, dormida, con las rodillas al pecho y el peluche abrazado. Marcelo no era impulsivo, nunca lo había sido, pero esa noche se agachó frente al banco, le tocó el hombro con suavidad y preguntó: «¿Dónde está tu mamá?». Clara abrió los ojos, pero no respondió. Solo levantó una mano pequeña y señaló el cielo. No supo si eso significaba esperanza, miedo o despedida. «¿Tienes hambre?». Ella dudó. Asintió apenas. Marcelo la miró en silencio. No tenía idea de qué hacer, pero algo dentro de él, algo que llevaba dormido años, se removió. No era compasión, era otra cosa, un eco lejano, algo parecido a la vida. «Vamos a casa», dijo finalmente. Clara no preguntó nada, solo se puso de pie, tomó su peluche por una pata y caminó junto a él. El edificio donde vivía Marcelo era tan silencioso como elegante. Al entrar,
El eco de sus pasos retumbaba en el mármol blanco del vestíbulo. El portero lo miró con sorpresa cuando vio a la niña, pero no dijo nada. Marcelo no estaba acostumbrado a dar explicaciones y Clara no parecía dispuesta a hacer preguntas. Subieron en el ascensor sin hablar, él con el ceño fruncido, ella abrazando su peluche con más fuerza que nunca. Cuando llegaron al departamento, Clara se quedó inmóvil en la entrada. Sus ojos recorrieron el lugar como si no supiera si podía pisar ese suelo tan limpio. Era todo demasiado grande, demasiado brillante. Nada se parecía a los rincones donde solía esconderse para dormir. Olía a limpio, a caro, a vacío. «Pasa», dijo Marcelo, y se quitó la chaqueta. «No muerde». Ella dio unos pasos lentos, mirando cada objeto con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Se detuvo frente a una estantería donde había una caja de madera tallada. Dentro, sin que ella lo supiera, estaban las cenizas de la hija de Marcelo. «¿Tienes ropa de repuesto?», preguntó él, aunque sabía la respuesta. Clara negó con la cabeza. Marcelo dudó unos segundos. Caminó hasta el cuarto que había estado cerrado desde hacía 5 años, la habitación de su hija. Abrió la puerta despacio. El olor era el mismo, lavanda suave, madera vieja. Todo estaba intacto. Los juguetes, la cama tendida, los libros alineados en el estante. Tragó saliva. Abrió el cajón de la cómoda y sacó un pijama de algodón con dibujos de estrellas. Lo sostuvo entre las manos. Le temblaron los dedos. Por un momento pensó en cerrar el cajón y olvidar todo, pero respiró hondo y volvió con Clara. «Toma, te puedes bañar ahí», le indicó el baño del pasillo. Ella agarró la ropa con cuidado, como si temiera romperla. Cerró la puerta sin hacer ruido. Marcelo se quedó esperando fuera, escuchando el agua correr, los pequeños pasos, el crujido del piso. Cuando Clara salió con el cabello mojado y los ojos más grandes que antes, parecía otra niña. La ropa le quedaba un poco grande, pero estaba limpia. Sus pies descalzos hacían poco ruido al caminar. Marcelo señaló la cocina. «Ven, vamos a comer algo». Preparó una sopa rápida sin saber si era lo adecuado. No recordaba qué comen los niños. Clara se sentó a la mesa con las manos en el regazo. Cuando el plato estuvo frente a ella, no lo tocó. «¿No tienes hambre?», preguntó él ya con una ceja levantada. Ella asintió lentamente. «Entonces come». Clara tomó la cuchara con las 2 manos y probó el primer bocado. Cerró los ojos como si fuera la primera comida caliente que probaba en días. Quizás lo era. No dijo nada, pero terminó todo el plato sin dejar ni una gota. Marcelo no la interrumpió, solo la observó, y por primera vez en años no pensó en trabajo, ni en contratos, ni en números. Pensó en una niña comiendo sopa en su cocina. Una niña con el mismo nombre que su hija. Cuando terminó, Clara se frotó los ojos con las mangas del pijama. Marcelo señaló el sofá. «Puedes dormir ahí esta noche», pero ella no se movió. Siguió de pie, mirando el pasillo, y sin levantar la voz, dijo por primera vez algo que lo desarmó. «¿Y si mi mamá vuelve al parque y no me encuentra?». Marcelo la miró. Tardó unos segundos en responder. «Si vuelve, sabrá que estás a salvo, y te va a encontrar. Te lo prometo». Clara bajó la cabeza, abrazó su peluche y se sentó en el sofá. Marcelo le puso una manta encima. La niña se quedó dormida casi de inmediato. Esa noche, él no durmió. Se quedó en silencio, mirándola desde el otro lado de la sala, sin saber si había hecho lo correcto, pero sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente solo. A las 6 de la mañana, el sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas del departamento. Marcelo ya estaba despierto. Había pasado la noche en una de las sillas del comedor, sin cerrar los ojos, observando a la niña dormida en el sofá. Su respiración era tranquila, apenas un susurro en el silencio de la sala. El peluche seguía firmemente apretado contra su pecho. Se levantó con lentitud, le dolían las rodillas y la espalda por la postura incómoda, pero no se quejó. Caminó hacia la cocina y encendió la cafetera. Mientras esperaba que el café estuviera listo, se acercó al sofá. Clara seguía profundamente dormida, con la cara semioculta bajo la manta. Marcelo se inclinó para recoger el peluche que se había resbalado un poco.
Fue entonces cuando lo vio. En una de las orejas del osito, con hilos gastados y torcidos, estaba bordado un nombre en letras torpes pero reconocibles. Clara, el mismo nombre. El aire le pesó en los pulmones. Dio un paso atrás como si alguien le hubiera empujado el pecho. De todas las niñas en toda la ciudad, justo esa llevaba el nombre que él había jurado no volver a pronunciar. Su Clara, su hija. Apoyó las manos sobre la mesa para no perder el equilibrio. Por un instante, el presente desapareció y volvió a estar en aquella sala de hospital, 5 años atrás, mirando una cama vacía, sosteniendo una mochila rosa que nunca más sería usada. Cerró los ojos. Sintió náuseas. Era una coincidencia absurda, cruel, o quizás algo más. Pero no era momento de hundirse. Cuando volvió a abrir los ojos, Clara se había despertado. ¿Te duele algo?, preguntó Marcelo, intentando controlar el temblor de su voz. Ella negó con la cabeza, frotándose los ojos con la manga del pijama. ¿Dormiste bien? Clara asintió sin hablar. El peluche ya estaba de nuevo en sus brazos. ¿Sabes por qué tu mamá te dejó en el parque? La niña lo miró con una mezcla de confusión y esperanza. Tardó en responder. Dijo que iba a buscar trabajo, que volvía rápido. ¿Y eso cuándo fue? Clara bajó la mirada. Creo que hace 8 días, o más. Marcelo se llevó una mano al rostro. 8 días. Una semana entera esperando sola en una banca, comiendo basura, congelándose por las noches. El corazón le dolía de solo imaginarlo. ¿Sabes cómo se llama tu mamá? ¿Dónde vivían? Luciana. Pero no sé el apellido. Antes teníamos un cuarto con muchas camas, pero nos echaron. Marcelo asintió lentamente. No tenía suficiente información, pero era un comienzo. ¿Sabes si ella tenía celular? Se lo robaron. Silencio. Marcelo sirvió 2 tazas de leche caliente. Le pasó una a Clara y se sentó frente a ella. La niña bebió despacio, con las piernas cruzadas sobre la silla. Voy a ayudarte a encontrarla, dijo él finalmente. Pero mientras tanto, vas a quedarte aquí. Clara no respondió. Solo apretó su peluche con fuerza. Marcelo entendió que ese gesto era su forma de aceptar. Terminó su café y se puso de pie. Tengo que salir un momento. Vuelvo en 1 hora. La señora Antonia, que limpia el departamento, va a venir en breve. ¿Puedes confiar en ella? Clara asintió, aunque se veía nerviosa. ¿Puedo esperar en el cuarto con los libros? Marcelo se detuvo un segundo. Le costaba respirar. Ese cuarto. Pero después de unos segundos solo dijo: Claro, puedes estar donde quieras. Salió del departamento con una sola idea en la cabeza: encontrar a Luciana, y rápido. Porque si no lo hacía pronto, tenía miedo de encariñarse demasiado con esa niña, o de descubrir que ya lo había hecho. Marcelo no regresó esa mañana con respuestas. Había recorrido 2 hospitales de la zona, preguntado por mujeres sin identificación ingresadas en la última semana, pero nadie coincidía con el nombre Luciana. Algunas habían sido dadas de alta, otras trasladadas, y algunas más, simplemente, no estaban registradas. Las instituciones estaban saturadas y los registros desordenados. Salió del último hospital con una mezcla de impotencia y rabia. Cuando volvió al departamento, encontró a Clara sentada en el piso del cuarto de su hija. Había sacado uno de los libros del estante y lo hojeaba con cuidado, como si temiera romper las páginas. Antonia, la señora que limpiaba, le hizo una seña desde la cocina, como diciendo: «Todo bien». Marcelo le agradeció con un gesto y se acercó a la niña. «¿Te gusta leer?», preguntó él. Clara asintió sin mirarlo. Sus ojos seguían clavados en el libro, aunque no sabía leer del todo. Miraba las ilustraciones. «Ese era el favorito de mi hija», dijo Marcelo, sin pensar demasiado. Clara levantó la vista. «¿Tenías una hija?». Marcelo dudó un segundo antes de responder. «Sí». Se llamaba Clara también. La niña no dijo nada. Solo acarició el lomo del libro y volvió a mirar las imágenes. Marcelo se sentó en la orilla de la cama. Esa cama donde nadie había dormido desde hacía 5 años. Todo seguía igual. Los peluches alineados, la lámpara con forma de luna, el cojín con estrellas bordadas. «¿Sabes?», dijo Marcelo después de un rato. «Cuando mi Clara era pequeña,
Decía que quería tener alas para volar por encima de todos los edificios y ver si podía tocar las nubes con los pies. Clara sonrió apenas. «Yo quiero tener alas para buscar a mi mamá desde arriba», susurró. A Marcelo se le cerró la garganta. Antonia desde la puerta interrumpió con suavidad. «¿Le preparo algo de comer, señor Marcelo?» Él asintió y se levantó. Antes de salir, se detuvo frente al armario abierto. Las prendas de su hija seguían perfectamente dobladas, algunas todavía con aroma a suavizante. Respiró hondo y sacó una muda de ropa limpia. Jeans pequeños, una blusa celeste y un suéter con dibujos de nubes. Volvió al cuarto y los dejó doblados junto a Clara. «Toma, puedes usar esto mañana. Tal vez te quede un poco grande, pero estarán más limpias que las que traes puestas». Ella miró la ropa y luego a él, como si le estuviera ofreciendo un tesoro. No dijo nada, pero se acercó y la abrazó sin avisar. Un gesto simple, corto, torpe, pero sincero. Marcelo no supo qué hacer con los brazos. Hacía años que nadie lo tocaba con ternura. Apretó los labios y dejó que el momento pasara solo. Durante la comida, Clara habló un poco más. Le contó que su mamá solía vender dulces en los semáforos, que a veces ganaba algo, a veces no, que vivieron en varios lugares, pero siempre los terminaban echando, que Luciana era buena, aunque estaba triste casi siempre, que un día se fue a buscar trabajo y no volvió. Marcelo escuchó todo sin interrumpir. No tomó notas, no preguntó demasiado, solo la escuchó. Esa noche, Clara durmió en la cama de la hija de Marcelo. Él no cerró la puerta del cuarto. Se quedó en el pasillo, en silencio, mirando la figura pequeña dormida bajo el edredón de estrellas. Pensó en todo lo que no había dicho, en todo lo que había evitado sentir, y entendió que aquella niña no solo estaba despertando algo en él, estaba, de alguna manera que aún no podía explicar, devolviéndole el derecho a vivir. Marcelo se despertó antes del amanecer. El departamento estaba en completo silencio, como de costumbre, pero algo había cambiado. Se levantó, cruzó el pasillo descalzo y se detuvo frente a la puerta entreabierta del cuarto de su hija. Clara dormía profundamente, con el peluche apretado contra el pecho y una pierna colgando fuera del cobertor. Por primera vez en años, alguien respiraba en ese cuarto. Fue a la cocina y puso a calentar leche. Mientras la cafetera hacía su trabajo con ruidos familiares, Marcelo miró por la ventana. El cielo todavía estaba oscuro, pero pronto la ciudad despertaría con su caos de siempre. Él, sin embargo, sentía que algo dentro de sí se estaba moviendo en otra dirección. A las 7 en punto, Clara apareció en la cocina, arrastrando los pies y con el cabello despeinado. Llevaba puesta la ropa que Marcelo le había dejado la noche anterior. Le quedaba algo grande, pero el suéter con nubes la hacía ver menos frágil, más viva. «Buenos días», dijo él con voz tranquila. Clara se frotó los ojos y murmuró algo parecido a un saludo. Marcelo le sirvió un vaso de leche y pan con mantequilla. La niña comió despacio, pero sin dejar nada en el plato. Después se levantó de la silla, fue al rincón de la sala y empezó a dibujar en una hoja que había encontrado junto a unos lápices olvidados. Marcelo desde el comedor la observaba, no con lástima, sino con curiosidad. Clara no era una niña que se quejara, tampoco era especialmente expresiva, pero tenía una forma de moverse, de mirar, de estar presente, que llenaba el aire. Dibujaba con mucha concentración, con el ceño ligeramente fruncido y la lengua asomando entre los labios. Estaba completamente inmersa. Al cabo de unos minutos, caminó hasta él y le entregó la hoja. En el dibujo aparecían 3 figuras, una niña, un hombre alto y una mujer con el cabello largo. Los 3 estaban de pie bajo un sol grande y al lado un banco de parque. En la parte inferior, Clara había escrito con letras torcidas: «Cuando vuelva mi mamá». Marcelo sintió un nudo en el estómago. Tomó el dibujo con cuidado como si fuera frágil. No dijo nada, pero lo puso en la nevera con un imán. «Es bonito», dijo él. Clara sonrió, apenas. «¿Vamos a buscarla hoy también?» «Sí, hoy haremos otra ronda», respondió Marcelo. Había decidido empezar desde el parque. Preguntaría a vendedores, barrenderos, policías. Alguien tenía que haber visto a Luciana. Luego,
Pasaría por hospitales que no había visitado aún. Y si eso no bastaba, contrataría a alguien que lo ayudara. Clara lo acompañó al parque. Caminaban despacio, uno al lado del otro, en silencio. Cuando llegaron al banco donde ella había dormido durante más de una semana, se detuvo. Lo miró fijamente durante varios segundos, luego bajó la vista. «Pensé que si me movía, mi mamá no me iba a encontrar», dijo muy bajito. Marcelo se agachó hasta quedar a su altura. «Hiciste bien. Esperaste con mucha valentía». Clara lo miró con los ojos llenos de algo que no era tristeza ni alegría. Era una mezcla de cansancio y esperanza. Asintió en silencio. Pasaron horas preguntando, caminando entre gente que evitaba mirar a los ojos. Nadie parecía recordar a una mujer vendiendo dulces con una niña. Algunas personas les dieron pistas vagas, otras no sabían nada. Al mediodía se sentaron a comer en un pequeño puesto de tortas. Clara se comió la suya con entusiasmo. Marcelo apenas probó la suya. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. De regreso a casa, Clara dibujó otro sol. Esta vez era más grande. Marcelo entendió que, sin decirlo, ella estaba empezando a sentirse segura. Por primera vez desde hacía años, las paredes de su departamento estaban llenas de algo que no se podía comprar. Señales de vida. Marcelo se encerró en su despacho con una libreta en blanco y una taza de café que olvidó tomar. Sobre la mesa extendió las hojas donde había anotado cada dato que Clara le había dado en los últimos días. Nombre, Luciana. Sin apellido. Edad estimada, entre 30 y 35 años. Oficio reciente, venta informal de dulces en los semáforos. Último paradero, Parque del Centro. La información era poca y vaga, pero Marcelo estaba decidido. Tomó el teléfono y llamó a Andrés, un viejo conocido que trabajaba en la administración de uno de los hospitales públicos de la zona sur. Andrés le debía un favor de años atrás. «Necesito saber si en los últimos 10 días ingresó alguna mujer sin documentos, atropellada, sola», le explicó con voz directa pero serena, posiblemente de unos 30 y tantos años. «Marcelo, eso pasa casi todos los días, ¿sabes?», respondió Andrés suspirando del otro lado de la línea. «Pero dame unos minutos. Voy a revisar». Mientras esperaba, Marcelo se asomó al pasillo. Clara estaba acostada en el sofá, viendo dibujos animados en silencio. Había sacado una cobija del cuarto y se había hecho un pequeño nido. El peluche, como siempre, la acompañaba. Su imagen le provocó una mezcla de ternura y dolor. No era su hija, pero ya no podía verla como una desconocida. Y, en el fondo, tampoco quería. El teléfono sonó. «Hay una posibilidad», dijo Andrés. «Una mujer ingresó hace una semana, atropellada por una moto. Sin identificación, estado grave, aún no ha despertado. La tenemos en observación en el Hospital San Miguel». «¿Luciana? Ese es su nombre». «No lo sabemos, no habla, no hay registros. La anotaron como NN». Marcelo se quedó en silencio. Sintió una punzada de algo parecido a miedo. «Voy para allá». Cortó la llamada, se puso la chaqueta y fue hasta donde estaba Clara. «Vamos a salir un momento», le dijo. «Tal vez haya noticias de tu mamá». Clara se levantó de inmediato, con una mezcla de esperanza y ansiedad en el rostro. Subieron al auto sin hablar. El chofer los miró por el espejo retrovisor, curioso, pero no preguntó nada. Al llegar al hospital, Andrés los recibió en la entrada de emergencias. Llevaba una bata blanca arrugada y ojeras marcadas. «Está en el tercer piso, cama 7. No ha recibido visitas. Nadie ha preguntado por ella». Marcelo miró a Clara. «¿Quieres subir conmigo?». Clara dudó. Luego asintió. Subieron juntos. En la habitación, una mujer de rostro pálido y cabello oscuro y revuelto yacía en la cama, conectada a máquinas. Tenía moretones en el rostro y un brazo enyesado. Clara se quedó en la puerta inmóvil. «¿Es ella?», susurró Marcelo. Clara dio un paso, luego otro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó a la cama, lentamente, y tomó la mano libre de la mujer. «Mamá». No hubo respuesta, pero de los ojos cerrados de Luciana, una sola lágrima se deslizó por la mejilla. Clara sollozó en silencio. Marcelo sintió un nudo en el pecho que lo dejó sin aliento.
Voy a pagar su tratamiento, dijo al médico. Lo que sea necesario. Esa noche, al regresar al departamento, Clara no quiso dormir en el cuarto. Se quedó en el sofá, abrazada a su peluche y a la certeza de que su madre seguía viva. Y Marcelo, por primera vez, se sintió parte de algo más grande que su dolor. A la mañana siguiente, Clara despertó temprano antes incluso que Marcelo. No había dormido mucho, apenas cerró los ojos, temerosa de que todo lo vivido el día anterior hubiera sido solo un sueño, pero no lo era. Su madre estaba viva, aunque dormida seguía allí, y eso era suficiente para que su corazón, por fin, respirara con menos peso. Marcelo la encontró en la cocina, en silencio, bebiendo leche tibia que Antonia le había servido. Tenía ojeras, pero también algo nuevo en la mirada, una chispa de alivio. «Hoy volveremos al hospital», le dijo él con voz suave. «A ver cómo sigue tu mamá». Clara asintió. No hacía falta decir nada más. Mientras ella terminaba su desayuno, Marcelo fue a su despacho. Se sentó frente al escritorio y abrió su computadora. Empezó a buscar opciones de tratamiento privado, clínicas de rehabilitación, médicos especializados. Estaba decidido a hacer todo lo necesario para que Luciana se recuperara bien y pronto. No porque se sintiera responsable, ni siquiera por compasión. Lo hacía porque, de alguna manera que no podía explicar, esa mujer y su hija ya formaban parte de su vida. Cuando volvió a la sala, Clara estaba sentada en el suelo, revisando su peluche. Lo sacudía con cuidado como si buscara algo entre sus costuras. De repente, sus dedos se detuvieron. Metió la mano por una pequeña abertura en la parte trasera del muñeco y sacó un papel arrugado. Marcelo se acercó, curioso. «¿Qué es eso?» Clara lo desplegó con cuidado. Era un trozo de papel doblado muchas veces, amarillento y escrito a mano. Ella se lo pasó a Marcelo sin decir palabra. Él lo leyó en silencio. «Si algún día no regreso, si algo me pasa, dile a quien te encuentre que no fue mi culpa, que hice todo lo que pude, que te amo más que a mi vida. Mamá». Marcelo sintió que el pecho se le cerraba. Leyó la nota 2 veces más. Era letra de mujer, temblorosa pero firme. No había firma. Solo amor, solo miedo. ¿Sabías que estaba ahí? Clara negó con la cabeza. Creo que lo escondió, por si pasaba algo. Marcelo guardó el papel dentro de un sobre y lo metió en un cajón. Este mensaje vale más que cualquier documento, dijo mirando a la niña con seriedad. No estás sola, Clara. Nunca más. Ella lo miró largo rato. No sonrió, pero algo en su rostro se relajó. Más tarde, volvieron al hospital. Luciana seguía inconsciente, pero los médicos informaron que había pequeños signos de mejoría. La inflamación en el cerebro comenzaba a bajar, y su cuerpo respondía lentamente al tratamiento. Con el dinero que Marcelo había aportado, habían podido cambiarla a una habitación más tranquila. Clara se sentó junto a la cama, en silencio. Le tomó la mano a su madre y le habló bajito. «Te estoy esperando, mamá. Pero ya no estoy sola». Marcelo se quedó en la puerta, observando la escena. No quiso interrumpir. No necesitaba hacerlo. En ese momento comprendió que, sin buscarlo, había encontrado algo más poderoso que el éxito o el control, la oportunidad de reparar. Cuando regresaron al departamento, Clara le pidió dormir en la habitación de su hija. Esta vez, Marcelo no dudó. La arropó, le dio un beso en la frente y apagó la luz. Esa noche, por primera vez, él también durmió sin pastillas. Y soñó. No con el pasado, sino con un futuro que, de a poco, empezaba a dibujarse con trazos nuevos. El sonido agudo y repetitivo de una máquina se volvió más lento. La enfermera se levantó de su asiento y caminó con prisa hacia la habitación número 7. Marcelo y Clara habían llegado minutos antes, como cada mañana, y esperaban en silencio, sentados frente a la puerta. «¿Qué pasa?», preguntó Marcelo al ver el movimiento repentino. «Parece que está despertando», respondió la enfermera sin quitar la vista del monitor. «Está abriendo los ojos». Clara se levantó de golpe, soltando el peluche que siempre traía consigo. Dio un paso hacia la habitación, pero se detuvo en seco, como si algo la sujetara por dentro. Marcelo la tomó de la mano. «Vamos juntos.
le dijo. Entraron. Luciana, pálida, con los ojos apenas entreabiertos, los miraba con dificultad. Tardó varios segundos en enfocar la vista. Su cuerpo temblaba levemente. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco. «Mamá», susurró Clara con voz quebrada. Luciana la miró con esfuerzo. Sus labios se movieron sin producir sonido. Un intento de sonrisa apareció, aunque débil, real. Lloró sin lágrimas, solo con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que veía. «Estoy aquí», continuó la niña. «Te esperé. No me moví del banco. Te lo prometí». Marcelo apartó la mirada. Esa frase, tan inocente y feroz al mismo tiempo, le atravesó el pecho. Luciana alzó una mano débil apenas unos centímetros del colchón. Clara corrió hacia ella y la sostuvo. «Te cuidé», añadió. «Él también». Luciana giró la vista hacia Marcelo, como si recién notara su presencia. Él se acercó despacio, sin invadir. No dijo nada, solo bajó la cabeza en señal de respeto. «Te encontré», dijo finalmente, «y estás a salvo». Los ojos de Luciana se cerraron un momento, vencida por el cansancio. La enfermera entró para revisar los signos vitales y le pidió a Clara que saliera unos minutos. Marcelo también salió con ella. «¿Va a mejorar?», preguntó la niña. «Está fuera de peligro», respondió la enfermera, «pero necesitará tiempo, mucho reposo y apoyo». Clara asintió como si entendiera más de lo que una niña debería. En el pasillo, Marcelo se sentó en una de las sillas de espera. Clara subió a su regazo sin pedir permiso. Él, sorprendido, simplemente la abrazó. «No quiero que se vaya otra vez», murmuró ella. «No lo hará. Vamos a cuidarla». Los tres. Esa noche, de vuelta en el departamento, Marcelo cocinó algo sencillo. Sopa con pan y queso. Clara lo ayudó a poner la mesa. No hablaban mucho, pero el silencio ya no pesaba como antes. Después de cenar, Clara dibujó un nuevo papel para llevarlo al hospital al día siguiente. Esta vez dibujó una casa, pequeña, con 3 figuras dentro, una niña, una mujer y un hombre con gafas. Arriba, un sol gigante y una nube con forma de corazón. «¿Quiénes son?», preguntó Marcelo, aunque ya sabía la respuesta. Clara se encogió de hombros, como si no quisiera decirlo en voz alta. Luego extendió el dibujo hacia él. «Mi familia», dijo. Marcelo sostuvo el papel sin decir nada. Lo miró largo rato. Era infantil, torpe, pero perfecto. Lo pegó con un imán junto al primer dibujo en la puerta del refrigerador. A su lado, las únicas 2 cosas que ahora decoraban su cocina, y quizás las únicas que importaban. Esa noche, al acostarse, Marcelo volvió a sentir miedo. Pero era un miedo distinto, no al vacío, sino a perder algo que recién empezaba a construir. Marcelo no solía visitar hospitales. No le gustaban los pasillos fríos, los olores a desinfectante, ni el sonido de las máquinas, pero desde que Luciana había despertado, el Hospital San Miguel se convirtió en parte de su rutina. Cada tarde, después del trabajo, pasaba por allí con Clara. A veces hablaban con los médicos, a veces solo se sentaban a acompañarla. Luciana hablaba poco, estaba débil, aún adolorida, pero cada día parecía recuperar algo de sí misma. Sus ojos ya no estaban perdidos, y su voz, aunque baja, sonaba más firme. «¿Te acuerdas de todo?», le preguntó Clara una tarde, mientras le acariciaba el brazo con ternura. Luciana asintió. «Me acuerdo de ti, de que te dejé en el banco y de que prometí volver. Y volviste». Luciana cerró los ojos un segundo, conteniendo la emoción. No sabía si lo lograría, pero lo intenté con todo mi corazón. Marcelo, que escuchaba desde la puerta, se quedó en silencio. Luego entró con una bolsa de papel. «Te traje algo», dijo dejando la bolsa sobre la mesa de noche. Luciana abrió la bolsa y sacó una bata nueva, suave, de color lila. «Gracias. No tenías por qué». «Lo hice porque quiero», respondió él. Ella bajó la vista, incómoda. «Tampoco tenías que hacerte cargo de mi hija. No soy nadie para pedirte eso». «No lo hiciste». Ella llegó. Yo solo respondí. Silencio. «Lo cierto es que ya no imagino la casa sin ella», añadió, casi en un susurro. Luciana levantó la vista, sorprendida por la ternura en sus palabras.
Pero antes de que pudiera decir algo, Marcelo cambió el tema. Quería preguntarte algo. Dijiste que habías trabajado en una empresa. ¿Fue la mía? Luciana dudó. Tragó saliva. Sí, hace algunos años. Era recepcionista en una de tus oficinas satélite. Cuando cerraron esa sucursal nos echaron a todos. Yo no tenía nada firmado, ni indemnización ni nada. Marcelo frunció el ceño. No recordaba aquel caso en particular, pero sí sabía que su ex socio, Guzmán, era famoso por recortar personal sin avisar, con la excusa de reestructuración. ¿Intentaste volver? ¿Pedir ayuda? Luciana asintió. Fui una vez, poco antes del accidente. Pedí hablar contigo. Expliqué mi situación en recepción, pero me dijeron que estabas muy ocupado, que no atendías a exempleados. Marcelo cerró los ojos unos segundos. Sintió una mezcla de culpa y rabia. Nunca me dijeron nada. No me sorprende. Se miraron sin palabras. Había una verdad entre ellos que dolía. No se conocían, pero la vida los había cruzado antes, aunque no se miraran a los ojos. Lo lamento, Luciana, dijo Marcelo finalmente. No sé si puedo arreglar lo que pasó, pero sí puedo hacer algo ahora. Ella lo miró fijamente. ¿Y qué quieres hacer? Cuidarlas, a las dos. Luciana no respondió de inmediato. En su rostro había desconfianza, cansancio, pero también algo más, una parte que quería creer. No quiero limosna, Marcelo, y yo no doy caridad. Te hablo de compartir, de acompañar. Ella lo observó por largo rato, como si tratara de leer entre líneas. Al final, asintió con un gesto leve, casi imperceptible, pero sincero. Esa noche, mientras se miraba al espejo del baño del hospital, Luciana tocó su rostro, ahora menos amoratado. Vio en sí misma a una mujer rota, pero no vencida, y por primera vez en mucho tiempo creyó que quizá merecía otra oportunidad. El alta médica llegó más rápido de lo esperado. Luciana había mostrado una recuperación sorprendente. Sus reflejos eran buenos, no tenía secuelas visibles, y los médicos aseguraban que, con reposo, podría retomar su vida. Pero la palabra vida tenía un sabor incierto. Afuera no la esperaba un hogar, ni un empleo, ni siquiera un colchón propio. Solo la duda de a dónde ir y cómo comenzar desde cero. Marcelo llegó temprano esa mañana con Clara. Llevaba una muda de ropa limpia, sandalias cómodas y una bolsa con artículos de higiene. Luciana lo recibió con una mezcla de gratitud y vergüenza. «Hoy me dan de alta», dijo, como si estuviera avisando que se iba sin despedirse. «Lo sé», respondió Marcelo dejando la bolsa en la silla. «Por eso vine. Voy a buscar un cuarto por la zona», añadió ella, evitando su mirada. «No puedo quedarme en tu casa». «¿Por qué no?» Luciana soltó una risa seca, sin humor. «Marcelo, tú eres un empresario importante. Vives en un lugar donde hasta los pasillos brillan. Yo vengo de dormir en la calle. No encajo en ese mundo». «Clara sí encajó», replicó él tranquilo. «Y tú también puedes». «No quiero que creas que estoy abusando de tu buena voluntad», respondió ella con voz tensa. «Bastante has hecho». Marcelo se sentó frente a ella, cruzó las manos y la miró con calma. «¿Sabes lo que realmente me cuesta, Luciana? No es dejarte quedarte. Es convencerte de que no le debes nada a nadie por aceptar un poco de ayuda». Luciana tragó saliva, incómoda. Acarició la mano de Clara, que no se soltaba de ella. «No quiero que mi hija piense que las cosas se consiguen por lástima», dijo al fin. «Clara no piensa eso. Ella piensa que te buscó y que te encontró, y que mientras tú sanabas, alguien más la cuidó con cariño. Eso es lo que va a recordar». Luciana bajó la cabeza. No supo qué responder. Marcelo se levantó y le tendió la mano. «Vengan conmigo, solo unos días, hasta que te sientas fuerte. Después decidimos juntos qué hacer». Ella lo miró, luego miró a su hija. Clara asintió sin decir palabra, como si esa decisión no tuviera discusión posible. «Está bien», aceptó Luciana en voz baja. Solo unos días. Volvieron al departamento al final de la tarde. Antonia había preparado una sopa casera y dejado toallas limpias en el baño. Marcelo le había asignado a Luciana el cuarto de visitas, donde había una cama sencilla y una ventana con vista a la ciudad. Clara corrió al cuarto de siempre, se puso su pijama de nubes y encendió la lámpara con forma de luna.
Luciana caminó por el pasillo con pasos cortos, observando el lugar como si fuera un museo. «Es demasiado bonito», murmuró. «No es una vitrina, es una casa. Y ahora también es tu casa», dijo Marcelo, desde la puerta. Esa noche, después de acostar a Clara, Luciana salió al balcón. Marcelo ya estaba allí con una taza de té. «Gracias», dijo ella, sin mirarlo. «De nada», respondió él. Y luego, tras una pausa, «No quiero que te vayas, pero tampoco quiero que te quedes por compromiso». Luciana lo miró por fin. «No sé qué quiero aún, solo sé que por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo de despertar mañana». Marcelo sonrió, y por dentro supo que ese era el comienzo de algo que no tenía nombre, pero sí sentido. El domingo amaneció con una calma inesperada. La ciudad, por una vez, parecía guardar silencio. Desde la cocina, Marcelo preparaba café mientras Clara revolvía el chocolate con una cuchara de madera, concentrada como si estuviera haciendo un experimento. Luciana estaba en el cuarto de visitas, arreglando su cabello frente al espejo, aún sin acostumbrarse a verse sin vendas ni heridas visibles. Marcelo observaba la escena desde el marco de la puerta. La niña, la cocina viva, el olor a pan tostado. Era un cuadro sencillo, pero tenía algo que su vida no había tenido en años: calidez. «¿Puedo poner la mesa?», preguntó Clara, saltando del banco de la cocina. «Claro. Los platos están en el cajón de la izquierda». Clara colocó 3 platos, 3 vasos y hasta una flor de papel en el centro de la mesa. Cuando Luciana entró, se detuvo unos segundos mirando el detalle. No dijo nada, solo sonrió. Durante el desayuno hablaron poco. Clara contaba anécdotas sueltas mientras untaba mermelada en el pan. Luciana la corregía suavemente cuando inventaba datos. Marcelo escuchaba, a veces intervenía, pero sobre todo sentía. Sentía que la vida estaba regresando de a poco. Que el silencio habitual de su casa había sido reemplazado por pequeños sonidos que empezaban a importarle. Después de comer, Marcelo salió al balcón a leer. Luciana lavaba los platos. Clara, con su peluche bajo el brazo, se acercó despacio. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo mirando el suelo. Marcelo bajó el libro. «Siempre». Clara dudó. Luego levantó la vista y con voz clara preguntó: «¿Tú puedes ser mi papá también?». Marcelo sintió cómo algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No fue un golpe, fue una revelación. Se quedó sin palabras, no por miedo, sino por emoción contenida. De todas las cosas que había imaginado en las últimas semanas, esa pregunta no estaba en la lista, y sin embargo, era la más natural de todas. «¿Puedo?», repitió ella, un poco más bajito. Marcelo se arrodilló frente a ella. «Si tú quieres, yo estaría feliz de serlo». Clara sonrió, tímida, y lo abrazó. Un abrazo corto, torpe, pero firme. Él le devolvió el gesto con los ojos cerrados, tragando el nudo en la garganta. Luciana los vio desde la puerta del pasillo. No dijo nada. Se llevó una mano al pecho sin saber si llorar o sonreír. Tal vez ambas cosas. Más tarde, cuando Clara se durmió en el sofá, Luciana y Marcelo compartieron una taza de té en la cocina. Ella estaba más tranquila que otros días, pero se notaba que algo rondaba en su mente. «¿Qué pasó hoy?», preguntó con media sonrisa. «Me ascendieron», bromeó Marcelo mirando hacia la sala. Luciana rió. «No sé si estás preparado para lo que significa ser padre». Tampoco estaba preparado para volver a sentir algo. Ella lo miró con dulzura. «Gracias por no huir. Gracias por no rendirte». El silencio se volvió cómplice. No hacía falta decir mucho más. Clara había hecho la pregunta más difícil, y también la más importante, y Marcelo por fin había encontrado la respuesta correcta. El tiempo empezó a deslizarse con una suavidad nueva. Los días dejaban de parecer grises y repetitivos, y las mañanas ya no eran silenciosas. Clara despertaba temprano, siempre con una historia distinta que contar, a veces sobre un sueño donde volaba, otras veces sobre su mamá cuando vendía dulces en la calle. En cada historia había rastros de miedo, pero también de una memoria que comenzaba a transformarse. Luciana, por su parte, se adaptaba despacio. Aún sentía que no pertenecía del todo a ese mundo ordenado, lleno de pequeños lujos.
Cada vez que tomaba una ducha caliente o se sentaba a comer sin apuros, algo dentro de ella temía perderlo de repente, como si en cualquier momento la vida la despertara bruscamente de ese respiro. Marcelo lo notaba. No forzaba nada. Solo estaba presente. Sólido. Callado cuando hacía falta. Atento cuando era necesario. Lo más difícil para él no era ayudar a Clara ni pagar cuentas. Lo difícil era abrir el corazón sin miedo a perderlo todo otra vez. Un día, Luciana encontró una nota pegada con imán en la puerta del refrigerador. Era un dibujo de Clara como los otros, pero con una diferencia. Había escrito su nombre completo: Clara Valentina Ríos. Y al lado, en letras grandes, otro nombre: Marcelo Luján. Abajo, 2 flechas que se unían con un corazón rojo. Luciana sonrió al verla, aunque por dentro algo la apretó. «Está empezando a sentir que tiene un lugar», dijo Marcelo desde la cocina. «Y eso me da miedo», confesó ella bajando la voz. «Porque si esto no funciona, si algo se rompe, no quiero que vuelva a pasar por lo que ya vivió». Marcelo se acercó, apoyó las manos en la mesa. «Luciana, yo no quiero prometer cosas que no puedo asegurar, pero lo que sí sé es que estoy aquí, por ustedes, por mí, y que no voy a desaparecer». Ella lo miró a los ojos. No encontró soberbia ni caridad, encontró verdad, y por primera vez confió. Al día siguiente, Marcelo habló con una amiga de la infancia que dirigía una pequeña escuela infantil en el barrio. Le pidió que entrevistara a Luciana para un posible puesto como asistente. No lo presentó como favor, sino como oportunidad. Luciana fue nerviosa, con ropa sencilla pero bien planchada. Llevó un currículum escrito a mano, donde explicaba su experiencia como madre y su capacidad para resolver problemas con pocos recursos. A la directora no le hizo falta más. «Tiene el puesto», le dijo con una sonrisa. «Empezamos el lunes». Cuando volvió al departamento, Clara corrió a abrazarla. Marcelo, desde la cocina, levantó el pulgar en señal de triunfo. «¿Y si no me sale bien?», preguntó Luciana en voz baja. «Entonces, aprendes y mejoras, como todos». Clara preparó una hoja de papel y escribió con lápices de colores: «Hoy es un gran día». Luego lo pegó en la pared de su cuarto, como una bandera. Esa noche cenaron los 3 juntos. Clara habló sin parar, feliz. Luciana se permitió reír sin mirar por encima del hombro. Marcelo los miraba con una tranquilidad que no recordaba haber sentido jamás. Estaban construyendo algo, con cuidado, con respeto, con pausas. Pero lo estaban haciendo, juntos, sin papeles, sin promesas eternas. Solo con actos pequeños, reales, que se convertían en hogar. Los lunes solían ser días fríos y pesados para Luciana, pero ese fue diferente. Se levantó antes del amanecer, preparó café en silencio y se vistió con el uniforme sencillo que le habían entregado en la escuela infantil. Frente al espejo, se miró con atención: cabello recogido, rostro limpio, mirada firme. Parecía otra. O tal vez por fin era ella misma. Marcelo le preparó una lonchera improvisada con frutas y pan, como si fuera la madre de Clara en su primer día de escuela. Cuando Luciana salió del cuarto, se encontró con el gesto y no pudo evitar reír. «¿También me pusiste una notita dentro?», bromeó, con una ceja levantada. «Pensé en hacerlo, pero no sabía si sería muy cursi», contestó él sonriendo. «Gracias por todo esto. No tienes que agradecer nada. Solo disfruta el día». Luciana se inclinó y le dio un beso breve en la mejilla. Fue un gesto sencillo, pero dejó a Marcelo inmóvil por unos segundos con el corazón acelerado. Clara se despidió de su madre agitando los brazos desde la ventana. Luego volvió corriendo a la cocina. «¿Hoy puedo ayudarte a hacer la cena?», preguntó. «Hoy tú eres la chef», dijo Marcelo cediéndole el delantal. Pasaron la mañana entre tareas escolares y juegos inventados. Clara llenó la casa de olor a galletas quemadas y harina en el suelo, pero Marcelo no se quejó. Era desorden, sí, pero un desorden vivo, lleno de sentido. Cuando Luciana volvió por la tarde traía el cabello revuelto, los pies doloridos y una sonrisa que no se le quitaba ni con el cansancio. «Fue un buen día», dijo, antes de que preguntaran. Clara la abrazó fuerte pegando la cabeza en su abdomen. «¿Y los niños te quieren?».
Algunos ya me dicen profe, respondió, con ojos brillosos. Durante la cena, hablaron como familia, no con formalidades, sino con naturalidad. Clara contaba historias exageradas del día, Luciana corregía con paciencia, y Marcelo intervenía con comentarios secos pero acertados. No necesitaban más. Al terminar, Clara sacó un sobre que había escondido bajo el mantel. Lo entregó a ambos con las manos temblorosas. «Es para ustedes. Pero no se rían». Marcelo lo abrió con cuidado. Dentro había un dibujo hecho con crayones. Una casa de un solo piso, con 3 personas al frente. Encima de cada una los nombres. Mamá, Clara y Marcelo, papá. Luciana se quedó en silencio. Su garganta se cerró de emoción. Marcelo la miró con suavidad. «¿Te molesta?», preguntó Clara bajando la mirada. «No, mi amor, me emociona», respondió Luciana. «Es solo que no pensé que algo tan bonito pudiera pasarme». «Yo tampoco», dijo Marcelo. «Pero aquí estamos». Esa noche, después de que Clara se durmiera, Marcelo y Luciana salieron al balcón como solían hacerlo. No hablaron mucho. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era comprensión. «No sé en qué momento pasó», dijo ella con la voz baja, «pero tú también te volviste casa». Marcelo la miró con ternura. Se acercó despacio y le tomó la mano. Luciana no se apartó. Solo cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro. No eran una pareja tradicional ni una familia común. No había papeles, alianzas ni promesas eternas, pero estaban juntos, por elección, por instinto, por amor. Una familia improbable, nacida del abandono, del dolor y de una banca en un parque, pero al fin y al cabo, una familia. Pasaron los meses y con ellos se asentaron las rutinas, los gestos cotidianos, los espacios compartidos. La vida ya no era una serie de emergencias ni decisiones urgentes, era otra cosa, algo más simple, más profundo. Clara ahora dormía en su propio cuarto, decorado con estrellas recortadas, dibujos pegados en las paredes e um móvel feito com tampinhas de garrafa e fitas coloridas. Já não abraçava o ursinho como se fosse o último pedaço de segurança que tinha no mundo. Agora o deixava ao lado da cama, como quem sabe que pode pegá-lo de novo a qualquer momento, mas já não precisa se agarrar a ele com desespero. Luciana seguia trabalhando na escola. Era querida pelas crianças e respeitada pelas colegas. Descobriu que tinha talento com arte e passou a organizar pequenas oficinas de desenho e pintura, nas quais Clara às vezes participava como ajudante honorária. Marcelo reduziu ainda mais o ritmo de trabalho. Começou a ir pessoalmente à padaria aos domingos, comprava flores para a cozinha às sextas-feiras e preparava o café da manhã aos sábados, mesmo que fosse só pão com manteiga e café ralo. Mas o que realmente mudou não foi a agenda dele, e sim o olhar com que agora via a vida, com presença, com espaço para o improviso, com menos pressa e mais afeto. Certa tarde, enquanto Clara brincava no pátio com outras crianças do prédio, Marcelo e Luciana ficaram sentados à mesa da varanda, dividindo um chá com biscoitos. Já não era preciso inventar assunto. O silêncio entre eles era um lugar confortável. «Você já pensou», começou Luciana mexendo lentamente a xícara, «que tudo começou com uma promessa quebrada?» «Sim», uma mãe que disse, «já volto». «E não voltou a tempo», respondeu Marcelo sem ironia. «E um homem que jurou nunca mais se apegar a ninguém. E falhou nisso também». Ambos sorriram. «A vida é cheia de contradições», disse ele. Luciana o olhou, os olhos mais leves do que nunca. «Você se lembra da primeira vez que me olhou como se eu fosse alguém além de uma mãe em apuros? Foi no hospital, quando você segurou a mão da Clara e ela parou de tremer. Achei que você não tinha notado». «Eu estava tentando não notar», respondeu Marcelo, «mas foi inútil». Ela estendeu a mão por cima da mesa. Ele segurou. Nenhuma palavra foi dita depois disso. Na semana seguinte, Clara voltou da escola com uma tarefa. Escreva uma frase que represente sua família. Ela sentou-se no chão da sala, com lápis e papel, e escreveu com letras ainda tortas, mas firmes. Mi família no es como las demás. Es melhor. Porque la elegimos. Colou o papel na geladeira, ao lado de todos os outros desenhos.
Naquela noite, Luciana leu a frase emocionada. Marcelo passou o braço em volta dela. Clara, de pijama e riso leve, apareceu com uma pergunta. Podemos ver um filme todos juntos hoje? Claro, respondeu Marcelo. Mas tem que ter final feliz, exigiu Clara, deitando-se entre os dois no sofá. Luciana sorriu. Esse já tem. As luzes da casa se apagaram aos poucos, menos as do coração de cada um, porque agora sabiam. O silêncio já não doía. Era só o som do que permanece quando tudo encontra seu lugar. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Fue la espera silenciosa de Clara? ¿La redención de Luciana? ¿O el renacer emocional de Marcelo? No olvides dejar tu me gusta si crees que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y comparte este video con alguien que necesite recordar que las segundas oportunidades existen. Y si disfrutas de historias humanas, reales y profundamente emotivas, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte las próximas. Nos encantaría saber desde qué país estás viendo este video. Escríbelo en los comentarios y sé parte de esta comunidad que cree en el poder de la esperanza.